Bueno, vamos a ir desarrollando los contenidos que nos faltaron. Vamos por ahí que tener que utilizar este medio, porque bueno, con esto que está pasando seguramente se haga un poco para largo y para no ir perdiendo un poco todo lo que venimos dando, que por ahí es entendible que se pueda llegar a olvidar y demás, vamos a ir viéndolo. Yo con la referente les envié todas estas diapositivas que ustedes van a ver, ya se las envié. Algunas ya las copiaron en clase y algunas ya se han explicado. Les recomiendo que repasen las que ya habíamos explicado. Y las últimas que copiaron, que nunca las vieron, digamos, nunca se las expliqué, las vamos a desarrollar ahora para después, más adelante, poder hacer esa guía de ejercicios que también les mandé hace unos días con la referente. Bueno, en todas estas diapositivas que nosotros estamos viendo acá, ya las habíamos copiado a todas, las habíamos explicado. Vamos a llegar a las que nos faltó de explicar, que son las que encierran todo lo que es condiciones de equilibrio dentro de un cuerpo estático. Vamos a ir avanzando. Descomposición de fuerzas, ya lo habíamos visto. Teníamos que aplicarlo en algún ejercicio práctico. Momento, también lo habíamos visto. Acá tenemos los ejemplos prácticos, los casos especiales, las cuplas, con los ejemplos en la realidad, que siempre es fundamental. Todo concepto físico-matemático es bueno siempre verlo abocado a la realidad para que no sea tan abstracto. Bueno, y acá entra lo que es nuevo. Es lo que se denomina condiciones de equilibrio. El equilibrio traslacional prácticamente es cuando un cuerpo no se mueve, cuando un cuerpo está en reposo, se denomina que está en equilibrio estático. Es decir, que yo no lo puedo mover ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni hacia arriba, ni hacia abajo, y que tampoco puede rotar, que es el equilibrio rotacional. Pero un cuerpo también puede estar en equilibrio si mantiene una misma velocidad. Si yo, por ejemplo, voy en un auto a 100 km por hora en una ruta, se dice que yo, por ejemplo, estoy manteniendo el equilibrio dinámico, porque no hay variación de velocidad y por lo tanto hay un equilibrio puro. Pero en nuestro caso, cuando estudiemos más adelante los conceptos de vigas y de reacciones de vínculo, nosotros vamos a estudiar el equilibrio estático. En el equilibrio estático existe un enunciado en donde dice que la sumatoria de todos los momentos con respecto a un punto debe ser nula y lo mismo para las fuerzas. Todas esas palabras se resumen simplemente en tres ecuaciones fundamentales. La que dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. ¿Qué significa eso? Nos vamos a ayudar ahora con lo que es la opción de rotulador. Van a ver que por ahí es un poco complejo usarla, pero lo van a comprender bien. Acá tenemos el símbolo de sumatoria de fuerzas en X. Cuando nosotros tenemos un cuerpo en dos dimensiones, al ser dos dimensiones, significa que ese cuerpo se está moviendo en dos ejes. Se está moviendo por un lado en el eje X, que es el que estoy dibujando acá, intentando dibujar, y por el otro lado en el eje vertical, que es el que nosotros denominamos eje Y. Entonces supongamos que en la intersección de los dos ejes ortogonales yo tengo un cuerpo, por ejemplo un cubo obviamente visto de frente. Bueno, ¿qué significa que la sumatoria de fuerza en X de 0? Significa que si da 0 ese cuerpo no se está moviendo hacia ningún lado. Si yo vuelvo a dibujar de vuelta la caja y dibujo nuevamente el eje X, cuando la sumatoria de fuerzas en X da igual a 0, significa que este cuerpo de acá no se está moviendo ni para la izquierda, en este sentido, ni para la derecha. Es decir, que no tiene movimiento traslacional en el eje X. Ese movimiento traslacional no va a existir. No se va a mover hacia ningún extremo. La otra ecuación es la ecuación que nos dice que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Cuando hablamos del eje Y, nosotros vamos a hablar del eje vertical, que es el que tenemos acá.
Y trasladando este concepto al mismo cuerpo, si yo a ese cuerpo no lo puedo mover hacia arriba, ni tampoco lo puedo mover hacia abajo, obviamente en el eje Y, significa que el cuerpo está en equilibrio traslacional en el eje Y. ¿Qué significa eso? Al yo no poder mover el cuerpo de derecha a izquierda, ni de arriba ni hacia abajo, en teoría me está diciendo que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es igual a cero, tanto en el eje X, que es el que tengo acá, como en el eje Y, que es el que tengo acá. Si yo, por ejemplo, a esta caja le aplico una fuerza de este lado de 200 newtons y de este lado le aplico otra fuerza de 200 newtons, al ser dos fuerzas que tienen el mismo módulo pero diferentes sentidos, se terminan anulando y por lo tanto el cuerpo no se mueve. Por lo tanto su aceleración es igual a cero y no existe movimiento. Entonces la sumatoria de Fx es igual a cero. Lo mismo pasaría si aplico una de 200 N acá arriba y otro acá abajo, el cuerpo no se mueve. Bueno, cuando se cumplen estas dos ecuaciones juntas, significa que no existe equilibrio traslacional. Pero cuando un cuerpo común de la vida diaria puede moverse, como dijimos, repito, derecha, izquierda, arriba, abajo, pero también puede girar. Entonces ahí es cuando entra en juego la tercera ecuación, que es sumatoria de momentos igual a cero. ¿Qué significa eso? Eso significa que un cuerpo no va a poder girar. Supongamos que yo tengo, recuerden siempre, el concepto de momento es el que nos refiere que cualquier distancia con respecto a un punto va a generar un giro. Entonces yo, por ejemplo, si tengo una fuerza que voy a denominar F con respecto, esto es lo que vimos en la diapositiva anterior en clase, con respecto a una distancia, y esa distancia separa a la fuerza de un punto de giro O, que le podemos llamar, tengo lo que se denomina momento. Entonces me queda la ecuación de momento, o brazo de palanca, conocido también vulgarmente, que es fuerza por distancia. Obviamente, la fuerza está dada en Newton, según el Sistema Internacional de Medidas. Vamos a ver algunos ejercicios que está en kilo, y la distancia va a estar en metro. Entonces, la unidad de momento, al ser Newton por metro, es Newton metro. O si es kilo por metro, va a ser kilográmetro, que se denomina en ese caso. Algunos ejercicios los vamos a manejar con kilo, que en realidad es kilogramo fuerza, y otros con newton. Bueno, ¿qué significa eso? Si yo, por ejemplo, supongamos que yo tengo, que también lo habíamos charlado un poco, si yo tengo esto que intento que sea un sub y baja, y acá tengo el apoyo, y tengo una persona que está en un extremo, y esa persona pesa, por dar un valor bien sencillo, 1 newton, y del otro lado tengo otra persona igual a esa, que pesa lo mismo, 1 newton, y las distancias que yo tengo hacia ese punto de apoyo, que en realidad es el punto de giro, son iguales también. Supongamos en este caso 3 metros. Y lo mismo para esta distancia de este lado. Lo que yo obtengo es un momento en equilibrio, porque no va a haber giro, porque yo tengo 1 newton fuerza por la distancia 3 metros que tengo acá, y me va a dar 3 newton metros, hasta el punto de giro, obviamente. Y del otro lado tengo 1 newton por 3 metros, 3 newton metros,
también hasta el punto de giro, de los dos lados tengo 3 Nm. Y por lo tanto, el cuerpo está en equilibrio. Y al estar en equilibrio significa que no va a rotar. Y al no rotar significa que la rotación va a ser igual a 0. Entonces, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio traslacional, se tienen que cumplir estas dos ecuaciones, sumatoria de Fx igual a 0 y sumatoria de Fi igual a 0. El cuerpo no se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo, ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Además, también puede estar en equilibrio rotacional, ¿está? En donde los momentos también tienen que dar igual a 0, como es el caso de este tobogán. Los dos momentos son iguales y por lo tanto después vamos a ver en el ejercicio que sigue que van a dar 0. Si se cumplen las tres ecuaciones, las tres sumatorias, el cuerpo está en equilibrio estático perfecto, porque no se mueve ni tampoco siquiera rota. Pero hay veces que, por ejemplo, puede rotar, pero no se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por eso es importante que cada vez que ustedes utilicen todo lo que es ecuaciones de equilibrio, se van a utilizar o se van a calcular cuando ustedes sepan que ese cuerpo está en equilibrio. O sea, las vigas, por ejemplo, siempre tienen que estar en equilibrio estático para que uno pueda calcular los momentos, las distancias, las fuerzas y todos esos valores. Eso es muy importante y tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, por ejemplo, acá en este gráfico que nos aparece, el cuerpo, si nosotros lo dibujamos en un diagrama de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre, recuerden, es cuando yo paso el esquema, el dibujo, a vectores, lo transformo en vectores. Yo tengo, por ejemplo, este huevo que está colgando de esta soga, tengo el peso W del huevo hacia abajo y la tensión de la cuerda que me lo mantiene al huevo en este sentido. Ahí es un ejemplo en donde nosotros podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio, la sumatoria en X, en Y en momentos. Pero vamos a verlo con un ejemplo un poco más práctico. También tenemos que tener en cuenta que cuando hagamos los cálculos tenemos que colocar signos, porque no es lo mismo moverlo hacia la derecha que la izquierda, que arriba que hacia abajo, o que gire en sentido horario o antihorario. Tenemos que colocar un signo porque después tenemos que hacer un cálculo matemático para que nos dé un valor numérico. Entonces, siempre la convención que utilizamos, todas las fuerzas que van hacia arriba van a ser positivas, las que van hacia la derecha, en X, van a ser positivas, y los momentos, fuerzas por distancia, que hagan girar el cuerpo en sentido horario, van a ser positivos en todos los cálculos que hagamos. Vamos a ver este ejemplo. Supongamos que yo tengo este cuerpo. Acá el cuerpo ya está vectorizado y está dibujado en un diagrama de cuerpo libre, pero para que ustedes lo vean un poco más en la vida cotidiana, supongamos que yo acá tengo un cajón y que sobre ese cajón yo apoyo esta tabla que va de A hasta B. Entonces yo a esa tabla le estoy aplicando diferentes fuerzas. Le estoy aplicando una fuerza de 4,75 toneladas, otra de 2 toneladas acá arriba, otra de 5, 3, 2,5, 1,5. Fuerzas puntuales, horizontales algunas y verticales las otras. Y obviamente acá también hay momento, porque por más que esto, ¿se acuerdan que dijimos que tenía que estar atornillado o algo para que pueda girar? Si yo aplico esta fuerza de 4,75 a una distancia de 10 metros de esa caja, esto va a girar porque esto se va a mover. Después, si yo le aplico una mayor fuerza, la tabla va a salir para otro lado, es decir, no va a quedar agarrada al cajón. Pero yo cuando aplico esto, todo esto tiende a subir para arriba y describe un momento porque tengo una fuerza por una distancia.
Y bueno, estoy aplicando todas esas fuerzas y me preguntan, ¿este cuerpo está en equilibrio? O sea, ¿este cuerpo se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Se va a mover hacia arriba o hacia abajo? ¿Va a girar? ¿O todas las fuerzas se van a compensar entre ellas y van a hacer que el cuerpo esté quieto? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? Es calcular las tres ecuaciones que nosotros habíamos aprendido y plantearlas una por una, ir planteándolas, ver qué signos tienen las fuerzas y resolver. Vamos a la siguiente, en donde ya lo tenemos resuelto, ahí tenemos nuestra convención de signos y vamos a resolver. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Planteamos sumatoria, en este caso, de fuerzas en X, igual a 0. Listo, la primera ecuación. Me fijo, dijimos que todo lo que está en X son todas las fuerzas horizontales. ¿Qué fuerza horizontal tengo? Vertical, 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 vertical y esta horizontal. Esa horizontal que tiene un valor de 1,5 toneladas. Me fijo el sentido, viene hacia la derecha. Me voy a mi convención de signos. Fuerzas horizontales hacia la derecha, positivas. Bueno, vuelvo a mi ecuación planteada y simplemente en sumatoria de fuerzas en X reemplazo las fuerzas que sumo. Tengo una sola. Entonces 1,5 toneladas, igual a Fx, obviamente. ¿Qué significa esto? Sumatoria de fuerzas en X no me dio 0, como me debe plantear una ecuación ideal de equilibrio. Me dio 1,5. Significa que en lo que es el equilibrio traslacional en X se va a estar moviendo. Porque fíjense que yo le aplico a esta tabla que está apoyada sobre este cajón, le aplico una fuerza o este cubo, para que lo vean mejor, esto visto de frente obviamente, le aplico una fuerza de 1,5 y toda esta tabla se va a mover para acá. Toda esta tabla se va a mover en este sentido. Entonces lo que yo o lo que va a quedar traducido va a ser en un movimiento en esta forma. Todo este conjunto se va a mover para allá. Por lo tanto, tiene traslación en X. Es bien sencillo y fácil de plantear. Ahora, si yo quisiese que la traslación en X sea 0, simplemente tendría que aplicar otra fuerza de 1,5 toneladas en este extremo, pero en el sentido contrario, es decir, de esta forma. Entonces, si yo aplicase una fuerza así, el cuerpo tendría un equilibrio traslacional en X igual a 0, porque las fuerzas se compensarían, porque serían dos fuerzas iguales, pero en sentido opuesto. Por ejemplo, acá 1,5 toneladas. Bueno, pero esa fuerza no existe, entonces no hay equilibrio traslacional en X. Listo. Ya sabemos que en X este cuerpo se va a mover. Vamos a plantearlo ahora en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Me fijo las fuerzas verticales que yo tengo. Y tengo 4,75, 2, 5, 3 y 2,5. Fuerzas verticales, FI. Me fijo todas las fuerzas que van hacia arriba, según mi convención deben ser positivas. Entonces tenemos más 4,75 menos 2 toneladas, porque es contrario a la convención obviamente, menos 5, menos 3, más 2,5. Es lo que tenemos planteado acá. Y todo eso me da un valor de menos 0,4 toneladas. Y uno dice, pero no dio 0 justo, por lo tanto significa que se está moviendo un poco. No, no significa eso. Lo que significa al no dar el 0 justo, en realidad, es que yo no trabajé con todos los decimales, porque acá es 4,75 y obviamente debe haber más decimales después del 5, y lo mismo en este caso, debe haber más decimales después del 5. Si yo lo aplico con todos los decimales, acá me va a dar un 0 perfecto. Pero igual en todos los cálculos de equilibrio que hagamos, mientras nos dé menos de 1 o hasta 1, lo consideramos que está en equilibrio. Más de 1 habría que ver el caso, habría que verlo y fijarse
cómo lo estamos aplicando o si tenemos algún error de signo. Bien, ya sabemos, por ejemplo, que en equilibrio traslacional en I está en equilibrio. ¿Qué significa? Que todas estas fuerzas que yo estoy aplicando, estas tres de arriba y esta de acá abajo y esta de acá abajo, se están compensando. Entonces, por lo tanto, en esta tabla que tengo apoyada en este cubo, la tabla no se va a mover ni para arriba ni se va a mover para abajo. ¿Por qué? Porque todas estas fuerzas se compensan y la mantienen en su mismo lugar, en equilibrio. Muy diferente de esta, que es la única en X que tenemos, y cuando lo aplicamos, movemos toda la tabla para allá y no existe el equilibrio. Y por último, nos faltaría calcular el equilibrio en los momentos. La tercera ecuación, sumatoria de momentos igual a 0. Me fijo. ¿Cuántos momentos tengo en el ejercicio? Recuerden, los momentos son fuerzas por distancia. Tengo esta fuerza de 4,75 por la distancia hasta el punto de giro, que es el punto A, de 10 metros. Tengo 4,75 por 10. Toda esta tabla, cuando se le aplica esta fuerza, tiende a girar de esta forma. Yo aplico esta fuerza a esta distancia, entonces cuando aplico esta fuerza, la tabla gira de esta forma. ¿Qué convención de signo tendría? Tendría una convención de signos, en este caso, negativa, porque es contraria a las agujas del reloj. Fíjense que, según nuestra ayuda a memoria, cuando es en sentido horario son positivas y cuando son en sentido antihorario, como en este caso, son negativas. Tal cual es el ejemplo que tenemos acá. Fíjense que acá coloqué menos 4,75 por 10 metros. Después tengo las 2 toneladas por los 8 metros. 2 toneladas por 8. Esta parte, desde el principio de la tabla hasta la fuerza P5, todo esto va a girar en el siguiente sentido. Va a girar de esta forma. Sentido horario. Me voy a mi convención de signos, sentido horario, o en el sentido de las agujas del reloj, y me da que tiene que ser positivo. Entonces tengo más 2 toneladas por 8 metros. Me voy de vuelta para acá y tengo más 2 toneladas por 8 metros. Fíjense que yo acá lo comencé al revés. Es lo mismo mientras ustedes mantengan la convención de signos. Después tengo 5 toneladas por 5 en ese sentido, por lo tanto, esto me va a girar de esta forma, esta fuerza por esta distancia, sentido horario. Y lo mismo con esta, 3 toneladas por 2,5 me va a girar de esta forma. Entonces tengo 2 momentos más. 5 toneladas positivo por 5 metros positivo más 3 toneladas por 2,5 metros. 3 toneladas por 2,5 metros más 5 toneladas por 5 metros más 2 por 8 menos 4,75 por 10. Vimos esta fuerza, esta y esta con sus respectivas distancias. Pero todavía tenemos otra fuerza, otras dos fuerzas, que son esta de 1,5 toneladas y esta de 4,5. Pero ustedes recuerden, siempre recuerden, la explicación de momento, que cuando hablábamos de momento, hablábamos de una fuerza por una distancia. Entonces, cuando hablamos de una fuerza por una distancia, esa fuerza y esa distancia tienen que tener un ángulo que sea de 90 grados y obviamente tienen que tener una distancia. Entonces, fíjense acá, yo tengo fuerza 4,85, pero no tengo distancia. ¿Por qué? Porque la fuerza está actuando sobre el punto de giro. Entonces la distancia no existe, por lo tanto no existe el momento. Pero fíjense que esta fuerza
de 4,85 sí la usamos cuando calculamos el equilibrio en FI. Fíjense que acá la tenemos. ¿Por qué? Porque cuando calculamos en FI solamente me interesa analizar las fuerzas que hay actuando en el cuerpo, verticales, ya sean hacia arriba o ya sean hacia abajo. Esas son las fuerzas que me interesan. En el caso de los momentos, me interesan todas las fuerzas. Recuerden que la tonelada es una unidad de fuerza, tonelada fuerza, que es igual a 1000 kilos, por las distancias. Y en este caso, no la tenemos. Lo mismo pasa con este. Tengo la fuerza, pero no tengo la distancia, y además está actuando sobre el punto de giro. ¿Qué me da? Me da que la sumatoria de estos momentos es igual a 0. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que el cuerpo se mantiene en equilibrio en los momentos, no va a girar y no se va a mover ni para arriba ni para abajo. Es decir, el equilibrio en FI. Pero sí va a tener un movimiento en X porque solamente tenemos una fuerza en X. Así yo pude determinar en qué tipo de equilibrio se encuentra el cuerpo. Este cuerpo no va a girar porque todos los momentos se compensan y se anulan unos con otros y hacen que no gire. No se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo porque todas las fuerzas verticales se compensan y evitan que se mueva, pero sí se va a mover hacia el costado por la aplicación de esta fuerza porque no tiene ninguna que lo compense. Entonces se dice que es un equilibrio relativo porque tiene un equilibrio traslacional en I y tiene un equilibrio rotacional. Pero lo que no está teniendo es el equilibrio traslacional en el eje X. Por lo tanto, obviamente porque nos dio distinto de 0, no nos dio un valor aproximado a 0. Por lo tanto, les vuelvo a repetir, tenemos un cuerpo que se encuentra en equilibrio relativo. Tiene equilibrio rotacional, tiene equilibrio traslacional en Y, pero no tiene equilibrio traslacional en X. Si tuviésemos un cuerpo en donde las tres ecuaciones hubiesen dado 0, es decir, que las tres condiciones den como valor 0, el cuerpo está en equilibrio estático perfecto. Bueno, con esto ya terminamos esta parte que nos faltó de explicar. Ahora ya la próxima vez que les mande algo de información va a ser con un ejemplo de resolución de uno de los ejercicios que yo les envié ahora hace unos días. Les envié una guía de ejercicio. Bueno, vamos a hacer uno o dos para que después ustedes puedan hacer el resto y, bueno, y me hagan una devolución. Con esto estaríamos terminando esta parte.